Hola, bienvenidos. Hoy 7 de marzo 2025. 7, esa parte más veloz, esa parte más conectiva del origen. Y 3, esa percepción, esa tierra en comunicación. ¿Para qué? Recrear ese cuadro 25. Recrear cómo percibimos nuestro entorno, nuestro ser, nuestro contexto, donde vamos a aplicar los potenciales. Y hoy, día 66 del año, tenemos acceso a todos los potenciales, o sea, todo el plano 6. Y el plano 6, dirías, ¿es pasado? No, siempre es futuro. ¿Por qué? Porque no hay nada concreto. Es algo que está ahí, que puede llegar a ser algo, pero que todavía no está definido, ¿sí? Es los elementos o los elementos y las propiedades para llegar a ser algo, pero aún no se ha desarrollado, está todo compactado. Entonces ese potencial, por eso tiene ese aspecto del masculino, tiene ese aspecto de lo que vendrá. ¿Por qué? Porque es algo que llega para que el femenino lo desarrolle, es decir, ese potencial llega a tierra y tierra en femenino lo desarrolla. Para cada humano ese potencial llega, nuestro aspecto masculino y nuestro aspecto femenino lo desarrollamos. De ahí que necesitemos hacer los enlaces para el desarrollo biológico, porque una parte posee el potencial y otra parte hace el desarrollo, hace el complemento. Si no se logra hacer ese complemento, se rompe la cadena y entonces sí, no hay de dónde se pueda hacer ese cimiento, se queda gaseoso, como hablábamos ayer, ¿no? Si no se logra concretar, si no se llega a que esa función se haga una acción, de nada sirve, porque se queda en un área donde pues se escucha bien, se entiende que va a estar bien, pero no es comprobable. Ahora, todo lo comprobable forzosamente va a ser físico. Hay cosas que desde el abstracto se van a comprobar, que bajaron, pero que tienen su concreto en el abstracto. Y hay cosas que sí se van a concretizar, que van a llegar hasta la parte molecular. Pero no por el hecho que queden en el espacio del abstracto, no posean un espacio y una figura y un andamiaje y una estructura para ejercer. Entonces debemos de tener en cuenta que el concretizar no nada más se refiere a un aspecto físico, se refiere a que realmente se puede hacer esa acción y esa acción esté dando ese funcionamiento que se había planteado. Interesante, ¿no? Cómo nos abre 66, que es puro futuro. En las frecuencias rápidas, pues tenemos que es 299. Ya empezamos los circuitos con todo el propósito. Los circuitos en todo el propósito. Es decir, todo nuestro rango, ya que pasamos por todos los planos, llegamos al 9 y ahora sí viene el retorno. Vuelvo a pasar por los 9 y viene el retorno. Y cada vez que hago ese retorno de ida y vuelta, es lo que hacemos nuestra sincronización, ¿no? Ese 8, pero ¿será el mismo recorrido de 8 siempre? ¿O será un 8 diferente? Aquí es importante detectar. Si es el mismo recorrido de 8, estamos en una parte en la que se está estabilizando. Y entonces ese 8, en lugar de estar así, estaría así, en el eje X. Pero si es un 8 diferente, es un 8 evolutivo, entonces va a ser así, en el eje Y. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta en qué eje se está produciendo esa 8. ¿Me está dando estabilidad o además de la estabilidad me está dando una evolución? Entonces ya vamos a empezar a identificar más a qué eje me refiero y respecto de qué eje, cómo me estoy viendo. Bueno, no entendiera yo qué es 299, pues me voy a 992. El propósito del incremento de circuitos. Entonces ese 2, cuando llega a comunicarse con la totalidad del propósito, que busca un incremento, una actualización, un elástico, algo más que recorrer. Ok, entonces la finalidad del propósito es crecimiento. Sí,
La finalidad del propósito es crecimiento, es el aumento de la conciencia, es ese acto de conectar con el cono para poder hacer la captación. Ahora sí lo capturé, lo asumo, lo asimilo, paso a la parte del desafío y en el decide veo si me dio un alcance o me estabilizó. Y todo este proceso todo el tiempo. Entonces, ¿realmente estamos estáticos, estamos estancados como a veces pensamos que estamos? ¿O simplemente no hemos puesto la atención necesaria en lo que está aconteciendo y estamos distraídos por algo más? Ya sea por querer vivir las experiencias de algún referente, porque me estoy casando con lemas, con dichos, con formas de ver la vida de otra persona y no los míos. No estoy haciendo esa autoobservación de, bueno, hasta este punto que sí ha funcionado en mí, de lo que no ha funcionado, qué fue lo que no decodifiqué ahí y qué puedo hacer para terminar esa decodificación. ¿Por qué? Porque si no lo decodifiqué en una primera ocasión, va a venir una segunda, va a venir una tercera, va a venir tantas veces sea necesario, en diferentes formas o en la misma forma, para que yo entienda. Entonces, yo creo que mejor le voy poniendo atención a eso que me está sucediendo. Hoy desde calendario tenemos que es 7 de marzo 2025, para la 5D es día G, para la 3G estamos en día 66, vuelta 5, cuadrante lógico, paso inhumano. La lógica en el inhumano, la lógica en el átomo, ¿sí? ¿De dónde opera? De la mal lineal. O sea, no solamente estoy activando ese cuadro lógico con mi inhumano y presentándole ese aspecto, sino que también lo estoy trabajando en una parte más aterrizada de la experiencia. Entonces sí va a ser cuadro, cuadrito, todo lo que me está presentando. Tenemos origen y tierra en comunicación, es ese aporte desde el cuadrante del repositorio de respuestas. 3. Antes 3 tenía esa funcionalidad, solo tener respuestas. Pero no es que haya cambiado, sino que también va a ir a acceder a las respuestas no solo de su propio rango, sino que ahora va a poder recibir respuestas de los otros planos. Entonces se funcionaliza de una manera más efectiva, no se queda tan limitada con los primeros 2 cuadrantes, ¿verdad? Pero accediendo a la conciencia del ambiente para una nueva mirada. 66, todo el plano 6 en alimentación del circuitaje del plano 9. Primero el potencial para alimentar el circuito para el nuevo propósito, para su autoincremento, desde la administración de lo que se captó, se funcionalizó, se accionó y se tomó conciencia previamente. Un inhumano con otra mirada, para una lupa más profunda en la antena no solo biológica, sino multidimensional, es decir, de 3 a 5 y luego a 7. Se activa el cual, para llegar al tal 159. Si yo de 3 que estoy en las respuestas, pero ya me permito una nueva lógica, un nuevo entendimiento, una entrada de conciencia más profunda, puedo accesar a ese 5 administrador, ¿no? Que es el que estamos desarrollando ahorita, y ver tanto lo que hay como lo que no hay. Y una vez que detecta lo que falta, ir con el origen, ¿verdad? Y en el origen platicarle, mira, vamos aquí. Y entonces que el origen diga, ok, vas aquí, que hay el aporte más. Entonces, acuérdate que desde origen, en lugar de ser 6, se vuelve 9. Entonces, llega a 9, que sería el propósito, que le llega a 5, y dice 5, mira, ya llegó lo que faltaba, se lo entrego a 1. Entonces, en nuestra experiencia siempre vamos a estar pasando de un cual a un tal. Aquí en México hay un dicho que dice tal cual, así son las cosas. O sea, no necesita mayor explicación. Cuando usas las frases tal cual fue, o sea, no le busques más explicaciones, esa es la situación. Pero nosotros lo estamos viendo de un aspecto de 1 a 7. Pero realmente como opera es primero un cual y luego un tal. Primero necesito un cual para acceder a esa respuesta o a ese potencial para que llegue el propósito. Y en eso, en referencia de que primero necesito un cual para llegar a un tal, en este aspecto es ¿cuál es esa función que ves que te cuesta un poquito más de trabajo ahorita para relacionarte contigo mismo? ¿Y cuál es esa función que ves
que del entorno se está así como modificando y de repente te sientes como fuera de ese enlace. Pero solo es porque el entorno se modificó, no porque no pertenezcas, ¿sí? Entonces va a haber momentos en que sintamos que se rompió el enlace, pero no es porque se rompió, simplemente que se está reajustando porque hubo un cambio. Ahora ese cambio o en el colectivo no solo depende de mí, depende de todos, ¿verdad? Entonces saber que no todo está bajo mi control me da estabilidad. Querer tener el control de todo me va a poner muy inestable porque voy a querer que el otro actúe bajo mi mirada. Pero la mirada es personal, es mía, ¿verdad? Es mi verdad, no es la realidad. Y cada uno tiene su propia verdad. Entonces habrá puntos en los que conectemos, puntos en los que no. Y yo, mientras acepte ese concepto, está bien. Porque no me voy a frustrar. No voy a querer que el otro vea la vida o vea mi vida como yo la veo, porque eso es algo muy personal. Es algo que yo he construido a base de la experiencia y las tomas de conciencia. Entonces, si yo empiezo a alimentar más esa experiencia y mi toma de conciencia, voy ampliando mi rango se va ampliando. Si yo solo alimento una, pues entonces el otro que soportaba, pues se va consumiendo. Entonces siempre tenemos que tener como esa parte de equilibrio en administrar ambas partes. Para algunas cosas vamos a ser muy desarrollados y para otras vamos a tener un desarrollo mínimo, pero está bien porque estamos haciendo esa equilibración. Entonces para unos grupos vamos a estar muy activos y para otros vamos a estar pequeñitos. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo ciertas funciones. Ahora, si se presenta la oportunidad que en ese grupo tú crezcas un poquito más, si se presenta, no es porque alguien dejó el espacio, es porque ya se construyó tu espacio para que tú puedas entrar. Es muy diferente construir tu espacio para que tú puedas entrar a que alguien dejó el espacio. Si alguien dejó el espacio, va a ser bajo la observación y las acciones y los alcances de esa persona. Pero si tú ya construiste tu propio espacio, fíjate, construiste tu propio espacio y tú lo puedes habitar, entonces pues va a ser como amueblado para ti. Va a ser un poco más cómodo, más agradable, porque entonces no te vas a sentir ajeno. Entonces cuando nos sintamos ajenos a una pertenencia es nos ajustamos nosotros y tenemos un nuevo alcance. Se ajustó el entorno y me está presentando un nuevo desafío para un alcance que ya he venido construyendo, o simplemente ahí ya no vamos a calzar y nos vamos a ir a otro entorno. Como ves, para mí, en esta funcionalidad y todo lo que hemos venido trabajando, hoy a mis 14.400 días de vida, pues claro que para mí también es un impacto, porque no solamente es el avance que he tenido respecto al usar estas herramientas en mi vida, sino poder observar, híjole, si me fuera solamente a nivel biológico en éxito, exitosamente 14.400 días he vivido. Y eso es mucho, porque el primer desafío era el día 1. Yo reconozco que llegar a esos 14.400 no ha sido fácil, no ha sido sencillo, pero que pueda observarlos y sacar todos esos atributos que con el paso de las acciones o de los desafíos o de las diferentes situaciones en mi vida he ido llevando, he ido superando para llegar a este día, 14.400. Platícame a ti, ¿qué es lo que más te asombra de tu vida? Que digas, híjole, a lo mejor lo doy por hecho, pero es wow, darme cuenta que aunque sea un aspecto que yo doy por hecho y que es pequeñito, es muy importante. Bueno, si necesitas acompañamiento, si necesitas una consultoría, si vamos a desarrollar algo en conjunto, escríbeme. Me encuentras como Miriam Catalina en Facebook y Miriam Catalina 157 en Instagram. Y nos vemos mañana. Bye bye.